a presentar un poco el acto. Bienvenidos al Museo José de Huescar, a los que lo conocéis y a los que no lo conocéis, pues bienvenidos a este espacio que, como hemos estado comentando, de una manera fortuita, pues en Huescar tenemos uno de los únicos museos del cómic de toda España, y eso es una gran fortuna. Este año pues comenzamos una jornada que la hemos llamado Huescar en Viñetas, en la que vamos a ir trayendo diferentes autores y personas que estén involucradas en el mundo del cómic aquí en Huescar, y se van a hacer pues unas charlas, coloquios con diferentes autores en las que vamos a poder acercarnos a este mundo, que es bastante específico pero que también es muy interesante tanto para niños como para adultos. Y van a ser pues durante 3 sábados a las 7 de la tarde aquí en este mismo espacio. Hoy tenemos a Román López Cabrera, el sábado que viene tenemos a Jordi Bayarri y el siguiente tenemos al Torres, así que estáis todos invitados a las próximas charlas también. Esta iniciativa surgió porque llevamos mucho tiempo trabajando con todos los centros educativos. Se hace un trabajo durante todo el año muy importante en referente al museo. Está encabezado todo el trabajo a través de la Escuela de Arte y de Pablo Morales, que es el director, y está muy involucrado personalmente también con esta colección, porque conoció al autor de primera mano y pues él se ha comprometido en darle vida a esta colección, y así lo está llevando a cabo. Tenemos un grupo de bibliotecas escolares en las que estamos todos los centros educativos junto con Aspadice y hacemos actividades todos los años. Los niños trabajan con el tema del cómic con José de Huescar durante todo el año y es muy importante, pero hemos querido darle otra visión al museo y queremos intentar pues que los propios consumidores de cómic sepan que hay un museo de cómic y vengan a Huescar a visitar este gran museo, que la verdad es que es excepcional y que quizá aquí en el pueblo, en este entorno, pues no somos conscientes de la gran calidad que tiene toda su ilustración y toda su obra. Y bueno, pues paso un poco a presentar al autor. Él es Román López Cabrera, viene de Jacarilla. Nació en 1988 y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Murcia. Aunque ha cultivado otras artes, como por ejemplo la poesía, donde ha publicado Puntos Cardinales en 2020, Por Alusiones en 2019 y Poesía en 2018. Ha hecho novelas como Cara Pobre en 2020, pero sobre todo pues, se ha especializado en autor de cómic desde 2012, que terminó la carrera, y tiene obras como La Confesión, que está editado por The Rocketman Project en 2019, 1643 Rockroi, que es de Cascaborra Ediciones en 2019, 1937 La Toma de Málaga, con Carmona en Viñetas, y como dibujante también tiene carrera. Y otras como Memoria de una guitarra, que también lo trae por aquí hoy, Secret Family, Miguel Hernández, La Fontana Eterna, que lo hizo en 2013, y el que hoy trae de Miguel Hernández, que se titula Piedra Viva, que lo ha editado también con Cascaborra Ediciones, que también nombrar a Julián, que al final fue un poco el precursor de esta idea que teníamos todos en mente, pero una persona que proviene de aquí del municipio, tiene una editorial de cómic muy interesante, se llama Cascaborra Ediciones, y fue un poco el que nos abrió las puertas a este mundo, que es verdad que es específico y necesitábamos a alguien que estuviese viviéndolo desde dentro. Pues él tiene una editorial de cómic y a mí me llamó muchísimo la atención, aunque yo no leía cómic o nunca he tenido contacto con el cómic. Me llamó muchísimo la atención porque es una editorial que tiene sobre todo cómic de historia
y cuenta la historia de España a través del cómic. A mí eso pues me fascinó porque siempre estoy pensando en los niños y en cómo educar y en cómo transmitirles que no sea un libro puramente de historia académico como los tochos que vemos en el cole, sino que me parece fascinante que a través de un cómic pudiésemos ver toda la historia de España. Creo que están haciendo una labor excelente y a través de él pues se puso en contacto con los diferentes autores y aquí hemos empezado esta andadura que yo creo que vamos a seguir manteniéndola durante años para que vosotros nos atraigáis no solamente presencialmente, sino que a través de vuestras redes sabemos que movéis a mucha gente. Estamos ya en contacto también con radios nacionales y programas de cómics para ir interviniendo poco a poco y dar a conocer este museo que es tan interesante para vosotros sobre todo, y ya pues para todo el tema de arte también, todo el mundo del arte también. Así que nada, te dejo que presente tu último cómic. Pues muchas gracias. Bueno, pues sobre todo gracias por invitarme y traerme aquí y al público que ha venido hoy también, que sé que el día a lo mejor no acompaña mucho, pero bueno, voy a intentar ser lo más ameno posible. Sí que es verdad que el cómic es una herramienta didáctica muy potente, con mucho potencial. De hecho, a lo tonto, varias de mis obras han acabado en institutos o en colegios donde ella de cascaborra, porque el de 1643 de Rocurá y este de Miguel Hernández, sé que ha llegado a una y otra aula. De hecho, con este de Miguel ya he hecho una presentación en un instituto y ya tengo dos invitaciones a otros dos. A mí eso me encanta, ¿vale? porque es una herramienta muy poderosa para llegar a los chavales y chavalas de los colegios y los institutos. Porque bueno, todos lo hemos sido, ¿no? Y a mí pues no me ha apetecido leerme el Lazarillo de Tormes o cosas así. A lo mejor si me lo hubieran dado en otro formato como el del cómic, aunque yo no hubiera sido un fanático del cómic en su día, pues me habría entrado muchísimo mejor. Quiero pensar que con Miguel Hernández pasa lo mismo. Al final, la poesía también se da en los institutos, en los colegios, en literatura, y quiero pensar que Miguel Hernández se da. Yo al menos sí que lo di en el instituto, pero claro, yo estudié el bachillerato artístico en Orihuela, entonces era como un poco obligado. Pero bueno, me parece que es una buena iniciativa que cómics como este que estén en las aulas. Al final, lo que yo he intentado hacer con este cómic, que no es simplemente un encargo, porque ahora contaré cómo a mí me toca de forma más personal, de cómo tomé este empeño de forma personal, lo que he intentado sobre todo es eso, que sea un punto de inicio, una puerta de entrada para que la gente acceda a Miguel Hernández. Supongo que mucha gente llegará a este cómic porque ya es seguidora de la obra de Miguel, pero también habrá quien no haya leído nunca nada de Miguel Hernández y lo que lea en las páginas pues igual le llama la atención como para investigar luego, ¿no? Al final eso, las puertas de entrada están muy bien, pero solo si entramos realmente. De hecho, por ejemplo, antes de ayer en Jaén me decía uno que otro que no conocía mucho de Miguel Hernández, pero que le había llamado mucho la atención, le había interesado la historia de Miguel y bueno, si eso luego se materializa en que accede luego a leer su poesía o su teatro, pues genial, que no, pues bueno, al menos ya tendrá una emoción. Bueno, yo siempre cuento un poco las mismas cosas, ¿no? Pero es que es lo que yo puedo decir de esto, ¿no? Yo soy, como he dicho, soy de Jacarilla, de un pueblo que está
prácticamente pegado a Orihuela, por lo cual siempre he oído hablar de Miguel Hernández, más o menos. Al principio, hace años se oía menos que ahora, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Pero cuando yo era adolescente, con 15 años o así, cuando empieza uno a tener cierta conciencia política también, cierto interés social, la poesía de Miguel Hernández, de Viento del Pueblo, la poesía combativa escrita en la Guerra Civil y la posterior en la cárcel, en las cárceles, pues te conecta muy bien con la sensibilidad de un chaval de 15 años que está empezando a preocuparse, ¿no? por los problemas del mundo, ¿no? Y la verdad es que entró muy fuerte. Yo ya escribía poesía, casi no leía, pero escribía poesía y conecté de alguna forma muy fuerte con Miguel Hernández, y desde aquel 2005 o así que yo empezaría a lo mejor a leer su obra, no lo he dejado. He estado yendo y viniendo a la obra de Miguel continuamente, y en todos estos años he hecho un poco de todo. Le he dedicado poemas, le he grabado un disco casero de canciones musicando poemas suyos. Prácticamente todos los años, prácticamente varias veces voy a actos en homenaje de Miguel Hernández a cantar canciones. Pero sobre todo el primer gran puño en la mesa, ¿no?, para dejar claro mi admiración hacia Miguel fue este cómic, La Fontana Eterna. Esto salió en 2013, fue una publicación muy modesta, muy pequeñita, con pocas páginas, que lo publicó la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela. Pero esto no era una biografía. Esto fue 2013, yo llevaba un año y pico intentando meterme en el mundillo y apenas había publicado un par de cómics cortos cuando me metí en esto, y tenía muy poca carrera, muy poco fondo como para meterme de lleno en una biografía sobre Miguel Hernández, una biografía a la que realmente le tengo tantísimo respeto, ¿no? Pero bueno, me lancé a hacer esto y la cosa fue bien. A la gente que lo leyó le gustó mucho. Durante años estuve yendo a hablar de este cómic a distintos sitios, porque no sé, dejó un buen pozo en la gente, no sé por qué. Y el caso es que Julián, en 2019, se enteró por redes que compartiría algo sobre este cómic, no sé cómo fue, pero se enteró de que yo tenía este cómic, de que tenía los derechos también para poder reeditarlo, y me contactó para que se lo pasara, para ver la posibilidad de reeditarlo, porque querían inaugurar una colección que se ha titulado Biografías en Viñetas. Hasta ahora la editorial se dedicaba sobre todo a eventos históricos centrados sobre todo en batallas. Y ahora querían hacer una de biografías. El primer cómic fue sobre Clara Campoamor y el segundo ha sido este. Pero ¿qué pasa? Que este cómic era muy antiguo ya, tanto en guión como en arte, y se había quedado muy obsoleto y muy anticuado, ¿no? Y no podía editarlo, ¿sí? Estaba ni aún arreglándolo porque no tenía arreglo suficiente como para poder reeditarlo. Así que me lancé a la locura de hacer una biografía de Miguel. ¿Qué pasa? A lo mejor esto lo coge otro por encargo, y por muy en serio que se lo tome, pues hace el cómic que le toca, de 60 y pico páginas que teníamos acordadas, en su tiempo, en su plazo de entrega, y todos contentos. Pero claro, yo llevaba muchos años con Miguel Hernández, muchos años leyendo su obra, leyendo biografías, leyendo documentales. Yo no podía hacer un cómic alimenticio, ¿no? Digamos, un cómic de venga, cumple y pasa por el cheque, porque me habría arrepentido toda la vida. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a documentarme, y
empecé en marzo de 2020, teniendo en cuenta que yo ya tenía mucha información ya en la cabeza, ¿no? Pero aún así pues, quería que quedara algo muy serio, muy riguroso dentro de mis posibilidades. Y me acuerdo que la fecha de entrega del cómic era en octubre. Yo me puse en febrero o marzo a leerme la primera de las biografías que me leí y en octubre fue cuando empecé a dibujar. O sea que al final se retrasó todo, pero además en vez de ser 60 páginas acabaron siendo 110 o 100 y algo. Pero tanto Julián como yo teníamos claro que este cómic podría llegar a ser algo muy especial, ¿no? Al menos para mí lo iba a ser, porque también iba a ser una especie de carta de despedida, porque dudo que yo me vuelva a meter otra vez en algo tan exhaustivo con Miguel Hernández como esto, de tantos meses de documentación, de leerte libros, de investigar, de bucear en su obra. Dudo yo, no sé, que no se me ocurre que otras tesituras se me tienen que dar para que yo vuelva a hacer eso. Así que también quería despedirme por todo lo alto. De hecho, es una de las razones por las que el cómic lleva un prólogo y dos epílogos. El prólogo es de José Luis Ferris, que es uno de los biógrafos más importantes ahora mismo de Miguel Hernández, y los epílogos son de Aitor Larravide, el director de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, y de José Carlos Rovira, que es un histórico estudioso de Miguel Hernández, uno de los que nos ha traído algunas de las primeras ediciones de sus obras completas en las últimas décadas. Y bueno, son gente que ya consideraba amigos y que también para mí tenían doble valor. El primero, el despedirme de la fiesta, invitar a la fiesta de despedida a mis amigos, ¿no? Y la segunda, ir bien respaldado, porque yo sabía que este cómic pues iba a tener que defenderlo en Orihuela, por ejemplo, o en entornos muy hernandianos, en los que en cualquier momento alguien te podría decir, oye, perdona, pero esto no es así, este dato tal. Entonces quería ir bien respaldado. De hecho, algunos me hicieron algunas correcciones de datos o cosas que tuve que corregir, pero cosas muy pequeñas, alguna fecha o redibujar algunas caras y tal, pero muy poca cosa. Y de hecho, también por esto mismo me empeñé en que, aunque el cómic ya se había quedado, pues había sido el doble de largo prácticamente de lo que se esperaba, y encima llevaba tres textos, aún así me empeñé en que el cómic tenía que cerrar con la documentación, con la bibliografía, que son estas 2 páginas a doble columna. Algunos son vídeos, algunos son artículos, y hay mucha documentación que no está, porque al final tiran mucho de buscar en internet una cosa concreta que necesitas y luego no la apuntas. Pero era muy importante dejar claro esto, precisamente porque si alguien me venía diciendo que tal cosa no era así, simplemente enseñarle y decirle, mira, a mí no me lo digas, díselo a toda esta gente, ¿no? Bueno, esto es un poco sobre el proceso, pero ¿qué podemos encontrar dentro del cómic? Yo tenía la suerte de que ya había un par de cómics sobre Miguel Hernández antes y se iba a publicar uno más, que de hecho se ha publicado ahora en marzo, de Carles Esquembre, se llama Las 3 heridas de Miguel Hernández, una pasada, no tiene nada que ver con este cómic, pero os lo recomiendo desde ya, que además es súper bajo, así que aprovechad. Y claro, nos fuimos pasando documentación, me fue pasando también páginas que ya tenía terminadas. Entonces puedes ver un poco lo que ya había publicado y lo que se iba a publicar, o saber más o menos por dónde iban a ir los tiros. Y por ejemplo, sabía que se había hecho y se iba a hacer mucho hincapié en el Miguel Hernández inicial, el Miguel Hernández de Orihuela, del pastor de cabras, el Miguel Hernández que empieza a conocer a los clásicos y a querer ser poeta. Y
y el Miguel Hernández que llega a Madrid y conoce la intelectualidad de los años 30, y todo eso está muy bien, pero también notaba que estaba muy desatendida la parte central y final de su vida, que es la parte de la guerra civil, la parte de su periplo carcelario y su muerte. Que a mí también es verdad que es la parte que más me interesa porque además es que tiene mucho potencial dramático, ¿no? Ya aparte de ideológicamente es que a nivel de narrativo es de lo más jugoso. Simplemente viéndolo desde ese punto es de lo que más puede funcionar, ¿no? Y entonces pues simplemente se dio esa casualidad, ¿no? De que precisamente las etapas que más me interesaban eran las menos exploradas hasta ahora, y también por un afán de no repetir lo que ya se había hecho. El cómic empieza en 1925, cuando empieza a conocer y a rondar a la que sería su mujer, Josefina Manresa, y va contando anécdotas de cuando ya empieza a llegar a Madrid, sus primeras intentonas para meterse en el mundillo, en el círculo literario madrileño, y al final he intentado hacer todos los puntos importantes, los puntos de giro de la vida que provocaron una evolución, un cambio de rumbo en su obra. Tanto el cambio de esa poesía religiosa que hacía al principio hacia una poesía más combativa, más centrada en los problemas de la clase trabajadora. Luego esa poesía combativa de la guerra civil, que simplemente es una poesía de exaltación, que aun siendo una poesía, quizás de la poesía más sencilla, más simplista a veces de Miguel Hernández, en realidad no renuncia en ningún momento a la calidad poética. Una cosa que se le achaca a veces a otros poetas como Alberti era que cuando en la guerra civil tuvo que empezar a escribir poemas de exaltación dedicados orientados a que los leyera gente del pueblo, gente trabajadora que no había tenido una instrucción, que no tenía mucho lenguaje cultural en ese sentido, era como que rebajaban el tono, como que simplificaban todo un poco, ¿no? Quizá incluso inconscientemente. Pero Miguel no llegó a renunciar a esa calidad poética, a esa calidad metafórica que siempre le caracterizó, y hay poemas que parecen muy sencillos, pero de repente te encuentras metáforas brillantes. Yo, por ejemplo, hay poemas que los tengo un poco aborrecidos porque son los que siempre lo que he escuchado mucho en canciones y tal, y que nunca recurro a ellos porque los tengo un poco cansados, me apetecen otros, pero cuando de repente decido releerlo digo, sí que es normal que la gente recurra a ellos, sí que son brillantes. Pero bueno, es un poco... he intentado eso, meter todos los puntos de evolución de Miguel y sobre todo las cosas que a él le importaron también, ya tanto a nivel literario, como por ejemplo cuando decide que prácticamente se va a dedicar al teatro. Lo que pasa es que ya no tuvo tiempo de ponerlo en práctica porque ya poco después lo detuvieron, o como una de sus mayores ilusiones en la vida era ser padre. Como él siempre quiso trascender a través de su obra y de sus hijos, ¿no? Pero bueno, al final es un repaso por toda la historia de Miguel, incluso esas partes en Orihuela, aunque salen a modo de flashback muy cortos, sí que al menos están apuntados para que no falte ningún dato importante, ningún punto importante en su biografía, porque desde luego su entorno
su entorno en Orihuela fue fundamental en sus inicios, eso es innegable, pero también es verdad que luego su evolución poética se dio más en Madrid, que fue donde donde conoció a Pablo Neruda, a Vicente Aleixandre y sobre todo también al poeta Raúl González Tuñón, que fueron tres influencias que hicieron que su poesía cambiase de rumbo y dejase ese academicismo tan clásico que se estilaba en Orihuela y con temática generalmente religiosa y se abriera a otro tipo de poesías y de temáticas sobre todo, y todo ese tipo de cosas está, o al menos apuntada, porque al final son cosas importantes, algunas que se suelen decir poco, porque por ejemplo se habla mucho a este respecto, se habla mucho de Neruda y de Vicente Aleixandre, pero muy poco de Raúl González Tuñón, que fue realmente el que hizo que cambiara el chip de Miguel Hernández y empezara a escribir a entender que la poesía podía ser un arma revolucionaria. También está, por ejemplo, los encontronazos con García Lorca, como fueron incapaces de conectar y cómo había una cierta alergia del uno hacia el otro, y he intentado un poco explicar cómo fue ese proceso, ¿no? En que quizá intervino el elitismo de Lorca, pero también los malos modos de Miguel y el pronto y ese genio que tenía, y esa falta a veces de saber cuándo es el momento de decir qué cosas y con quién tiene la confianza para decirlas, porque si leemos las cartas que se cruzaron entre ellos, eran cartas en las que Miguel, pues directamente al poeta más importante de España en ese momento y al que casi no conocía, le estaba exigiendo que hiciera por mover su libro por Madrid, que por qué no estaba haciendo nada por mover su libro, por qué tendría que hacerlo, o sea, que no nos conocemos, que no tenemos... En fin, he intentado un poco explicar, ya no cómo fue Miguel Hernández, porque eso nunca lo sabemos del todo, pero sí al menos dejar clara mi idea de Miguel Hernández después de años de investigación. Al fin y al cabo, la investigación para este cómic duró 8 meses, pero venía precedida de unos 2 años más de investigación involuntaria, digamos, o indirecta. Entonces, yo he intentado hacer Miguel más humano, más tridimensional y que responda un poco a eso, a la concepción que yo al final he acabado entendiendo de Miguel, ¿no? Para eso, por ejemplo, y aunque no tenía mucho espacio de páginas, y las páginas se hacen caras cuando tienes poco espacio, a pesar de eso me dediqué unas cuantas páginas a simplemente anécdotas muy cotidianas que en realidad no hacen avanzar la trama, no parecen importantes, pero para mí eran cruciales porque hablan ya no de la historia de Miguel, de lo que le pasó a Miguel, sino de cómo era Miguel, de cómo se relacionaba con su entorno, cómo se relacionaba con su mujer, con su hijo, cómo era en la cárcel, cómo se enfrentaba, por ejemplo, con compañeros comunistas en la cárcel porque consideraba que esos compañeros no estaban dando ejemplo de justicia y que se estaban comportando de forma egoísta y que eso no podía ser porque los comunistas tenemos que dar ejemplo, decía, ¿no? No sé, y que en realidad también habla del genio que tenía Miguel, porque también hay un poco de eso, ¿no? De ver que era una persona y que tenía su temperamento también, pero está lleno, por ejemplo, de pequeñas píldoras, pequeñas cosas que al final son el resultado de eso, ya no solo de investigar mucho, porque al final esto llegas a ello después de investigar mucho, sino también de la suerte, porque al final es dar con el texto justo que te dé la anécdota. Por ejemplo, que si
que si Josefina le cantaba a su hijo una canción, una versión concreta, que además me gustó encontrarla, la letra, de Mariana Pineda, de Lorca. Una versión prácticamente popular, estas que se van haciendo en los pueblos, o que Miguel en la cárcel le gustaba mucho recitar unos versos concretos de Luis Cernuda. Pues. O que, por ejemplo, que Miguel, en vez de decir que algo, esto es una deducción a raíz de leer cartas de Miguel, ¿no? Pero que era como que en vez de decir algo que algo le cabreaba, siempre usaba el término de me irrita, siempre decía me irrita. Bueno, son tonterías, son cosas que nadie va a entender, pero que ya son un nivel de friquismo importante. Pero, no sé, que para mí ayudan a hacer una visión, a traer una visión muy cercana, espero, de lo que pudo ser Miguel Hernández. Todo esto, evidentemente, lo tendríamos si leyéramos, por ejemplo, la biografía que escribió José Luis Ferris, la mayoría de los datos están ahí. De hecho, creo que casi todos hemos recurrido, yo he recurrido a un par de biografías, pero sobre todo mi biografía de cabecera era la de José Luis Ferris, la de Pasiones, cárcel y muerte del poeta, pero todos hemos sé de el de Carles Esquembre también básicamente se tomó ese libro como libro de cabecera, y lo estábamos comentando hacía poco, es que directamente podías coger el libro de Ferris, que además es muy novelado, muy visual, y ponerte a dibujar las páginas porque es que está lleno de anécdotas, ¿no? Y sé que son varios los que han recurrido a eso. Entonces, claro, no todo el mundo se va a leer la biografía de 500 páginas, bueno, creo que ya va por las 700. Sí, creo que la última edición que yo compré, que fue la que usé para creo que ya eran 600 o 700 páginas, no recuerdo cuántas, pero ya 500 ya no eran. Y ahora acaba de sacar una edición aún ampliada este año. Creo que lleva más material sobre el proceso carcelario, los procesos de los juicios que le hicieron y demás. Pero eso, para quien no quiera leerse una biografía al uso, o simplemente quiera complementarla, pues yo creo que esto puede funcionar muy bien, tanto para eso como para quien no tenga ningún tipo de acercamiento. Al final ha sido un poco complicado hacer el balance entre, sí, yo soy un friki de Miguel Hernández, quiero poner cosas muy escondidas que casi nadie sepa porque las otras ya las sabemos, pero por otro lado tiene que ser un punto de entrada para gente que no tenga ni idea de Miguel Hernández. Entonces he intentado hacer un poco esa balanza, pero bueno, creo que alguien que nunca haya, o que haya leído poesía de Miguel Hernández pero no tenga ni idea de su vida, podrá hacerse una idea bastante clara de buena parte de su historia, al menos de lo más importante. Porque básicamente creo que lo he dejado, aunque sean algunos puntos solo simplemente anotados, yo creo que está. Y bueno, no quiero enrollarme mucho más porque sé que si me pongo a hablar de Miguel Hernández puedo estar ahí esta mañana, pero creo que lo más interesante de estas cosas son que es las preguntas y eso. O sea, que si alguien tiene alguna duda, ya sea de Miguel Hernández o del cómic en concreto o de cualquier otra cosa, yo no sé de muchas cosas, pero a lo mejor coincide, a lo mejor hay suerte. Así que si alguien tiene algo. Bueno, sobre la relación entre Miguel Hernández con las autoras que había en el 27, las mujeres que rodeaban al grupo que es el grupo que sí que ha trascendido y ya de verdad se están empezando a recuperar, que no puedes, o sea, no que no puedes decir, no quiero que me digas cuál, sino el cómic tiene contenido en ese sentido. Sí, lo primero que te voy a decir, perdona, es, ahí detrás está mi madre. Mi madre junto con unas compañeras sacaron hace unos años un libro que se llama Mujeres en la vida de Miguel Hernández. ¿Era así? Mujeres en la vida de Miguel Hernández. Vale.
Y de hecho yo lo tomé también como está en la bibliografía. Interesante porque al final son capítulos sueltos de cada autora, una pequeña biografía y también un trozo de su relación con Miguel, ¿no? Bueno, una vez metida la cuña publicitaria, sí, hay algunos apuntes con eso. Por ejemplo, a ver, está la relación con Maruja Mayo, que me parecía que era algo ineludible, ya no inevitable, sino ineludible, pero por ejemplo, otra de esas pequeñas cosas de las que no se habla mucho y que quería también apuntar y que simplemente sale en una sola página anotado, es su relación con María Cegarra, porque también fue cuando el desengaño amoroso con Maruja Mayo, digamos que después intentó también algo con María Cegarra, aunque que se sepa no llegó a nada, no llegó a ningún puerto, pero sí que tenía una muy buena relación durante esa etapa en la que salían a menudo a pasear, se sentaban en cualquier sitio durante horas y había muy buena relación. Sí que es verdad que luego Miguel intentó tener algo con ella, intentó dar algún paso y como que María Cegarra, en cuanto lo empezó a notar, empezó a, no sé si rechazarlo, pero al menos salir de ahí. Es una lástima, pero al final casi todos este tipo de anécdotas o de relaciones se acaban centrando en el plano sentimental. Pero por ejemplo, quien sí que sale en varias ocasiones es María Teresa León. Y porque María Cegarra tiene un libro que es Cristales míos, que es un libro muy potente en comparación con otros poemas de otros autores, hombres de la generación. Sí, que es... Y espera que ha sido justamente olvidada. Sí. Se recuerda por detalles. Exactamente, es lo que decía. Mira, José Luis Ferri va a sacar ahora, llevo tiempo esperando que salga, porque me dijo en principio que salía en enero, pero creo que va a salir ahora en mayo, no me acuerdo la fecha, que es una antología sobre de las mujeres poetas del 27, y bueno, la verdad que también puede ser un punto de entrada para conocer a más de las que podamos conocer. Yo le tengo ganas a ese libro, a ver qué... Acaba de editarse un libro que se llama Con un traje de luna, que es una reedición de otro que salió, que es Peces en la Tierra, que también es igual en ese sentido, entiendo, no sé, Sí. no sé cómo será. No, yo no lo he visto, no sé tampoco cómo es, pero simplemente pues, será una antología de mujeres poetas de la generación del 27, seguramente la mayoría que muchos no conocemos. Y yo, por ejemplo, estoy intentando hacer un esfuerzo también en conocer a poetas, y de hecho estoy musicando algunas, pero sí que es verdad que pasa eso, que al final tiras de lo que te suena, y al final siempre son hombres y son... Bueno, en el libro que publicamos nosotros, la relación sentimental no aparece. Aparecen ellas como protagonistas de una época que no la llamamos generación del 25. Bueno, no sé. Sí, que son... la llamamos como generación del 26, porque fueron precursoras en un sentido. Pero que nosotros no evitamos toda relación sentimental con Blanco. O sea, lo que hicimos es constatar que en ese tiempo hubo esas mujeres que tuvieron una relación Carmen Conde, María Cegarra, como está diciendo, pero esa relación la pasamos, la sobrevolamos, ¿no? O sea, lo que hoy en día es muy importante. Claro, en el cómic realmente se hace poco hincapié, en los personajes que fueron muy relevantes en su vida y tal, y sobre todo he intentado hacer mucho hincapié en Vicente Alexandre, que fue su gran amigo. El resto de nombres, o sea, casi son apuntes. Carmen Conde también estoy seguro de que sale, estoy casi seguro de que Carmen Conde
tiene que salir. Ahora mismo no lo recuerdo, pero estoy casi convencido de que cuando va a sacar el libro de Rabino César debe salir al menos nombrado. Pero bueno, sí, más o menos, al menos los contactos relevantes que fueron importantes en su vida, yo creo que al menos casi todos están. Por ejemplo, lo de María Cegara. María Cegara siempre es un hombre que a veces está y a veces no. Casi siempre vamos al salseo un poco de Maruja Mayo y demás, pero me pareció interesante también recordar que María Cegara estaba también por ahí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguna parte, aunque tú seas muy fan de Miguel Hernández y te haya documentado mucho y sea, pues, te ha gustado su obra siempre, ¿hay alguna parte del cómic que te haya gustado más dibujar o seguir adelante, o si te haya hecho más pesada de su vida, o todo ha ido sobre nada? El mayor problema lo tuve de fondo, lo tuve de entrada, porque fue tanta la cantidad de documentación que reuní, un par de libretas garabateadas casi enteras, que intenté pasar a limpio al ordenador y después de 2 semanas o 1 semana y pico de transcribir me di cuenta de que estaba perdiendo un tiempo absurdo y pues después de mucha documentación fui incapaz de hacer guión, por ejemplo. Con Memoria de una guitarra sí que me pasó un poco lo mismo con la cantidad de documentación y de elementos que quería meter, pero tenía precisamente en este momento de la guitarra necesitaba estructurarlo bien, porque por ejemplo va sobre cantautores en los años del tardofranquismo y demás, y yo me había hecho una lista, por ejemplo, de elementos, anécdotas, acontecimientos importantes de la historia de la canción de autor, que si Serrat en Eurovisión y cosas así, y luego otra lista de acontecimientos históricos relevantes. Y todo eso lo tenía que mezclar y unir, y sí que necesité hacerlo así. Pero con el de Miguel Hernández tenía una cantidad de datos, además, a veces muy a menudo repetidas. Porque te leías un libro, anotabas todo lo que te interesaba, te leías o consultabas, no me los he leído todos, la mayoría son consultados. Anotabas y al final acabas repitiendo datos, incluso datos, las mismas anécdotas con distintos datos o distintas versiones. Al final fui incapaz de hacerme un guión y simplemente hice una cosa que no he hecho nunca, que fue, me subrayé hice un círculo en todos los elementos, los puntos que veía en la libreta que quería rescatar de alguna forma, y simplemente con eso, y tirando un poco de que, como son muchos años, mucha historia ya la tengo en la cabeza, ya me lo sé, son datos que ya me sé. Pues simplemente sobre eso hacía el boceto de página. ¿Qué pasa? Que acabó siendo un puzzle. Esto no se lo recomiendo a nadie que le dedicase al cómic. Esto no se puede hacer así. Hay que hacer un guión, hay que estructurarlo bien, hay que tener en la cabeza la estructura de la historia. No puedes hacer páginas sueltas y luego mezclarlas. Yo lo pude hacer por eso, porque trabajo yo solo, me conozco a mí mismo, sé, y además me conozco muy bien, bastante bien buena parte de la historia, y quieras que no, sé más o menos, aunque me vaya alguna fecha, que tal acontecimiento va después de otro, sé que más o menos pues, tengo que estructurar en zonas, en etapas, algunas cosas. Pero tuve que hacerlo así, y sobre todo me costó mucho encontrar la voz del narrador, sencillamente la figura del narrador. Sé que otros de los cómics se han han tirado de la primera persona, pero yo no quería ir por ahí. Yo quería tercera persona, pero no me gusta, sobre todo en cómic no me gusta el narrador omnisciente que no tiene ningún foco, o sea, que no viene de ningún sitio.
no quería hacer eso. Además tampoco quería que esa voz fuera, la gente pensara que es exactamente la mía. Bueno, al final es lo mismo que en cualquier novela. En cualquier novela, la voz del narrador no tiene por qué ser la del autor ni responder a las opiniones del autor. Eso se filtra de otras formas, pero no directamente con eso. Entonces, por ejemplo, estuve pensando durante mucho tiempo si hacer que la historia la contara un preso a otro en la puerta de la enfermería donde estaba agonizando ya Miguel Hernández. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahí dependes de lo que Miguel le hubiera contado a ese preso. Hay cosas que Miguel no sabía en ese momento, como hasta qué punto Lorca tenía esa animadversión y alergia hacia él, y cómo incluso Lorca había dejado de ir a fiestas en las que se había enterado de que estaba Miguel. Aparte de eso, aparte de que estaba supeditado ya no solo a lo que Miguel supiera o el entorno cercano de la cárcel, sino que aunque hubiera podido salvar eso, también necesitaba había cosas que en ese momento no se podían saber, hay cosas que se han ido sabiendo con los años, incluso cada año van saliendo cartas nuevas, datos nuevos, y bueno, la biografía de Ferris, la edición que yo tengo la primera, una de las primeras que sacó, y la que sacó en 2017, que es la que usé para este. En 2017, y este año he sacado una ampliada, porque van saliendo nuevos datos, van saliendo nuevas anécdotas y cartas y documentación, y claro, yo no podía dejar el peso de todo, de los datos y de todo, en lo que se supiera en 1942. Entonces, al final, sabiendo que además iba a tener que meter mucho dato de texto, porque no iba a dar para representarlo gráficamente todo, de narrador omnisciente, y me tragué eso y dije, bueno, es lo que hay. Al final tienes que hacer contigo mismo, tienes que negociar y ver, esta batalla la tengo perdida, la tengo ganada. Y tiré de ahí. Eso creo que fue lo que más me gustó, aparte de luego ya momentos en los que no encuentras un dato y que mi cabeza obsesiva pues no puede dejar pasar, o algún uniforme. Por ejemplo, recuerdo que perdí bastante tiempo con uniformes de la Guardia Civil de según qué año, hasta que al final, ya casi terminando el cómic, di con la insignia que llevaban aquí en el cuello, que no era la que yo había dibujado, sino que era otra. Cosas así que pasan con un cómic histórico, y que siempre se te pasa alguno, y seguramente llegará alguien que te dirá, oye, este uniforme es de la República, pero en ese momento ya no estaba. Pues Acto siguiente. Pasa. ¿Hay algún personaje que le haya cogido especial cariño, que no conociera? Que no conociera Raúl González Tuñón. No conocía al poeta, o a lo mejor lo había leído en la biografía de Ferris o con algún dato, pero de pasada y se lo olvida. El saber la importancia que tuvo en ese cambio ideológico, sobre todo en la poesía de Miguel, me llamó mucho la atención, y me pareció que era importante dejarlo claro, simplemente por eso, porque siempre se le achaca a los dos mismos cuando hay otros agentes que intervienen en el cambio. Y a raíz de eso, pues he leído algunos poemas suyos y tengo pendiente leer algo más. Y bueno, eso me gustó, pero sobre todo Vicente Aleixandre. Yo creo que la relación que tuvo Miguel con Vicente Aleixandre, que incluso se trataban de hermanos, y que pues Miguel era la persona a la que Aleixandre siempre podía recurrir cuando se encontraba mal, necesitaba ayuda, y viceversa. Y de hecho Aleixandre, aparte de ser uno de los que creo que costeó la primera lápida de Miguel, es que siguió mandándole dinero a Josefina incluso después de muerto Miguel. Lo hizo cuando él estaba en la cárcel, y también mandaba comida y cosas así cuando estaba en la cárcel de Madrid.
pero es que incluso después de muerto Miguel le siguió mandando dinero a Josefina. O sea, creo que tuvo vamos a poner tres amigos sinceros que siempre le ayudaron. Uno de ellos fue Pablo Neruda, aunque quizás en menor medida, y los otros dos fueron Vicente Aleixandre y esto es un poco una deuda del cómic porque apenas sale nombrado un par de veces José María de Cossío. José María de Cossío fue el que le dio trabajo haciendo la enciclopedia de los toros, del Pasacalpe, pero incluso es que había etapas en las que pues, Miguel estaba en el frente o cualquier historia o le surgía cualquier cosa y que a lo mejor una semana no trabajaba y le seguía pagando o le hacía adelantos, oye, que voy mal de aquí, o le pedía que le colocara en otro trabajo, o sea, siempre estuvo moviendo hilos. Y de hecho fue uno de los que más peleó por sacar a Miguel Hernández de la cárcel con encontronazos porque se le exigían unas concesiones que Miguel Hernández no estaba dispuesto a llevar a cabo y de hecho en una de ellas en las que se le exigía o se le pedía que escribiera, simplemente que escribiera en algún periódico de la iglesia, no sé si de la propia cárcel, del organismo eclesiástico de la cárcel o algo así. Ni siquiera tenía que ser algo a favor del régimen ni nada de eso, simplemente es un detalle. Y se enfureció mucho, incluso mandó cartas, no sé si a Pitruejo o a quién fue, pero diciendo que no quería saber nada más de Cossío porque cómo podía ser que no le conociera, que le viniera con esas propuestas insultantes, porque él nunca se quejaba de eso. De eso, digamos que Miguel casi que rompió relaciones con Cossío, pero Cossío no se terminó de enterar. Por suerte no se lo dijeron. Igual que a lo mejor a Miguel no le dijeron hasta qué punto Lorca no lo tragaba, creo que por suerte a Cossío creo que no le llegaron a decir cómo Miguel había renegado de él después de ser uno de los amigos más incondicionales y que más le apoyó y más le ayudó siempre. Pero bueno, volvemos al pronto y al genio de Miguel y esas cosas que tienen. Pero bueno, yo creo que sí, que esos son a lo mejor los personajes que más me han interesado, sobre todo el poder hacerle un homenaje ya no a Vicente Aleixandre, sino a la relación que tenían ambos. Ya para mí eso era muy importante y de hecho por eso el cómic termina con Vicente Aleixandre visitando la tumba de Miguel. Que de hecho es prácticamente la misma secuencia con la que empieza uno de los primeros cómics que se hizo, sino el primero, que fue Llamo Barro. Y yo no lo había leído, o sea, lo conocía pero no lo había leído y después de ya terminar el cómic lo encontré en una biblioteca y lo abro y digo y empezó exactamente igual que terminaba el libro, pero bueno, al final el de Carles, el que por ejemplo, también tiene varias escenas que parecen clavadas, o sea, caras del mío y él no lo había leído, ni lo había visto, así que al final pues es realmente interesante. Y una pregunta más sobre ti. A mí hay un recurso que me gusta mucho, que es uno de los cómics cuando rompen la cuarta pared. ¿Te has atrevido alguna vez a hacer algo así o piensas atreverte? Es que yo un recurso que siempre me gusta mucho, por ejemplo, que hay que ver cómo relaciona al final, cómo se mete el personaje. Estoy pensando, creo que no lo he hecho nunca. No sé si en uno de los que va a salir ahora, en Bad Market, se llega a hacer... No, creo que no se llega a hacer. Sí que hay algún momento en que habla como a cámara, como, o sea, en planos frontales, pero no era la intención directa el que el espectador se diera cuenta de que que me lo está viendo a mí. A lo mejor a nivel subconsciente sí que puede haber una intencionalidad. Es que no recuerdo ninguna escena concreta, pero sí que tengo esa sensación de que hay algunos planos así como hablando a cámara y puede ser que alguno
al menos subconscientemente, hablara. Porque en realidad ese cómic es una especie de espejo para la sociedad y de intentar, intentábamos con ese cómic mostrarle un poco a la gente lo cívico que es. Es un cómic que va sobre un futuro posapocalíptico en el que las cajeras de supermercado han tomado el control de los supermercados, de las cadenas de distribución, de todo, y entonces van vestidos tipo Mad Max, con casco, y bueno, si vas a comprar y no te comportas de manera cívica, no respetas las colas, no tratas a las cajeras como personas, o faltas al respeto, o cosas así, pues se te lanzan una catapulta, te dan con un bate, no sé, cosas muy... Y entonces la intención de ese cómic era precisamente eso, poner un espejo delante y decir, estas cosas las hacemos todos, ¿no? Y no están bien, no están bien. Tenemos que ser un poco más respetuosos con la gente que está en una tienda trabajando y que no se puede ir, y que no te puede partir la cara si le hablas mal. Tengamos un poco de empatía, ¿no? Y más, el cómic ya lo queríamos hacer desde antes de que pasara todo esto de la pandemia, pero claro, cuando pasó todo esto y la cosa se puso muy seria, sobre todo en los supermercados, los primeros meses, que además fue de los únicos comercios que siguieron abiertos y que seguían teniendo que ir a trabajar, incluso con turnos aún más largos y a menudo sin medidas de protección, porque al principio no tenían ni mascarilla, ni tenían mamparas, ni tenían nada. Y claro, pues después de todo eso aún tenemos mucho más ganas de hacer eso. Pero bueno, en ese cómic sí puede ser que haya algo de eso, pero ya te digo, no creo que de forma pretendida o inconsciente, no lo sé. Pero sí que es un recurso que me gusta. Lo que pasa es que al final el tipo de cómic que suelo hacer acabo haciendo mucho cómic social, supongo que también porque mis intereses van por ahí, pero también me gusta otro tipo de cómic. Por ejemplo, este va a ser un cachondeo total, un locurón muy cartoon y muy de comedia, donde sí que he podido jugar un poco más en ese sentido. Pero como ha dado la casualidad un poco de que casi todas las últimas obras han sido todo así, más realistas, quiero decir, que no dan mucho pie a eso, pues no han tenido mucha experimentación en ese sentido. ¿Alguna cosita más? Yo te quería preguntar, muy pesado, ¿no? Te quería preguntar, no solo salir un poco del cómic de Miguel Hernández, de todas las obras que has realizado, ¿cuál es la que mejor sabor de boca te ha dejado o más satisfecho te ha dejado? Eso es como decir que hijo te gusta más. Pero bueno, como no son hijos, lo puedo decir. Es complicado porque algunos también han intervenido más personas, pero tengo que decir que aparte del de Miguel Hernández, porque me he despachado a gusto, ha sido como, ya digo, como una despedida en ese sentido. Y no me he dejado nada en el tintero, he contado lo que siempre he querido contar de Miguel. Aparte de ese, yo creo que bueno, una guitarra es un cómic que llevaba 5 o 6 años queriendo hacer. Yo soy fanático, aparte de Miguel Hernández, soy fanático de los cantautores y quería hacer este homenaje desde hace mucho tiempo y bueno, el haberlo podido hacer sin trabas tampoco y también el hecho de que sea un personaje ficticio, el protagonista que te ayuda, te facilita el poder, no tienes que adscribirte a la biografía de una sola persona, un solo cantautor, sino que puedes coger de muchos y aprovechar y tocar muchos elementos, muchos palos. Y a mí este cómic le tengo mucho cariño por eso, porque era un cómic que además no pensaba que iba a poder publicar. De verdad yo pensaba que los que nos gustaban los cantautores éramos 5 o 6 personas en España y unos 10 en Francia y poco más. Y precisamente me he dado cuenta cuando salió este cómic de que ha gustado y que
tiene su público y no solo eso, sino que somos más los que nos gusta. He recibido mensajes de gente joven, gente joven, a veces diciéndome que sí, que le encantan los cantautores y que al menos me ha servido para darme cuenta de que no estoy tan solo. Así que yo creo que Memoria de una guitarra es junto con el de Miguel Hernández, de los... ¿Y cantautoras? ¿En ese cómic tenéis a... Y cantautoras, de hecho me entrevisté con Julia León precisamente por eso, porque quería dejar... quería dejar clara la presencia también de las cantautoras en el cómic y bueno, me entrevisté con ella por teléfono para ver pues, cómo había sido su experiencia durante esos años y si cantaban sobre las mismas cosas o tenían otro tipo de inquietudes, si tenían otro tipo de trabas y de problemas, otro tipo de censuras, aparte de lo que tenían los hombres, que tendrían los mismos evidentemente, pero seguramente tendrían algunos más. Y estuvimos un buen rato hablando, me dio una serie de datos, de anécdotas que acabé metiendo y que acabé amalgamando en el personaje de Carolina, que es un personaje que tiene dos funciones. Uno, el de representar a las mujeres dentro del movimiento de la canción de autor, y otro, el de representar a la nueva canción catalana, porque no puedo hacer un cómic sobre la canción protesta antifranquista y obviar la nueva canción, que fue prácticamente quien lideró el movimiento, ¿no? Y entonces me interesaba mucho el tener esa representación de ambos puntos, ¿no? No sé si luego cómo quedaría, pero al menos yo creo que me quedé a gusto. Pues ya está, pues muchas gracias a todos por la asistencia y os esperamos el próximo